analizar a este personaje, Ricardo Pasco, diplomático, ex embajador de México en Cuba. Como siempre, Ricardo, qué gusto saludarte, bienvenido. Joeli, muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Em, ¿Qué opinión te merece la confirmación del nuevo embajador de Estados Unidos en México? Bueno, yo creo que es parte de algo que tenemos que empezar a aceptar en México y es que la relación bilateral va a moverse en dos carriles paralelos pero contradictorios. Por un lado, es un carril de muchas felicitaciones. El presidente Trump ha felicitado varias veces a la presidenta Sheinbaum, la ha felicitado por el video sobre el fentanilo, dice que colabora muy bien, etcétera. Pero por el otro lado, lo que estamos viendo es que nombran a un embajador que viene con una línea política muy dura de eh, pues francamente, de una estrategia de seguridad que conlleva un intervencionismo eh, muy fuerte en temas de seguridad. Seguridad visto desde el punto de vista del tema migratorio, como seguridad visto desde el punto de vista del combate al narcotráfico y también yo agregaría el tema comercial, el tema de cómo se relacionan los dos países en materia económica. Entonces, es un embajador de un perfil muy claro de dureza. No quiere decir que vaya a comportarse públicamente como una persona dura, pero sus declaraciones hoy en el Senado de Estados Unidos fueron de buscar trabajar conjuntamente con el gobierno mexicano en estos temas, pero su origen lo traiciona, es decir, su origen como hombre del aparato de inteligencia, Claro. de espionaje y de intervencionismo militar en Centroamérica. Entonces, no nos podemos confundir. La relación bilateral entre Estados Unidos y México está entrando en una nueva etapa institucional de Ok. estos dos carriles, de platicar por un lado, pero por el otro lado, intervencionismo. Es interesante lo que plantea embajador porque en la conferencia con la presidenta Sheinbaum le preguntan abiertamente sobre presuntas fuentes de Estados Unidos que habían confirmado que podría desarrollarse un operativo de seguridad con drones en territorio mexicano para combatir a los cárteles. Por un lado, la presidenta dice no hay ninguna posibilidad de que se registren estos actos de intervencionismo, se mantiene el diálogo y en el mismo tenor le preguntan al gobierno de los Estados Unidos y dicen no hay información al respecto, pero no se descarta. ¿Hay posibilidad de que se desarrolle un operativo en ese sentido o qué tendría que suceder para llegar a ese escenario? Por supuesto que tenemos que partir de la idea de que existe esa posibilidad. De hecho, es lo que vimos con la extracción del Mayo Zambada. Fue un operativo de inteligencia militar para su secuestro y posterior traslado a Estados Unidos, cosa que Estados Unidos nunca nos ha explicado a pesar de peticiones reiteradas del gobierno de México, tanto del gobierno anterior como el actual. Entonces, no podemos ser ingenuos, es básicamente lo que quiero decir. Si habla bonito Trump de nosotros, hay que alertarse, porque cuando él habla bonito de alguien es porque está Sí. tramando algo. ¿Y qué tendría que suceder? ¿Cuál puede ser el contexto? Porque se ha hablado mucho de las peticiones por parte del gobierno del presidente Donald Trump en materia de seguridad, es decir, objetivos para la captura, evidentemente la penetración y combate a los grupos criminales del narcotráfico. Se hablaba mucho, por ejemplo, del territorio de Sinaloa y su embajador. También se hablaba de las peticiones que hubo por parte de la secretaria NOM en su visita a territorio mexicano para tener acceso a toda la información y datos biométricos de mexicanos bajo investigación. ¿Cuáles son las opciones que se abren para llegar a ese escenario?
Bueno, obviamente esto se está manejando de una manera muy secreta, yo diría, porque a mí me parece que lo que vemos es que hay más acuerdos de lo que públicamente se ha dicho en ¿De materia de acuerdo? seguridad. Ujú. Da la impresión clara de que esto es así porque hoy incluso están ingresando a territorio nacional más soldados de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, supuestamente para resguardar unos aviones especiales que vienen a una especie de feria sobre temas de armas y de aviones de combate. Pero esto se complementa con el entrenamiento de tropas de Estados Unidos a elementos de la Marina. Y la Marina ha sido la fuerza preferida de Estados Unidos, y lo voy a decir con toda claridad porque los elementos de inteligencia de Estados Unidos consideran que la Marina ha resistido más el vínculo con aparatos del narcotráfico que el propio ejército, que consideran que está mucho más penetrado por elementos de espionaje del narcotráfico. Entonces, eh, estos son temas ya incluso viejos. La razón por la que, por ejemplo, López Obrador canceló completamente un comando especial de la Marina durante su sexenio es precisamente porque consideraba que ellos eran, digamos, los preferidos para acciones militares de Estados Unidos que elementos del ejército. Y lo que vemos es de que hay un regreso con la presidenta Sheinbaum a esta preferencia por la Marina. Entonces, ahí yo digo que esa es una señal de que hay un acuerdo, eh, pues francamente un acuerdo secreto que no se ha divulgado, que no se ha expresado, pero que se ve en la realidad. Y por otro lado, lo que estamos viendo en las acciones del secretario de Seguridad Pública y Ciudadana de México, Omar García Harfuch, en el sentido de que él está tratando de crear su propio, pues francamente, su propio ejército de policías al margen de la Guardia Nacional y del propio ejército mexicano. Y esta es una discusión que hay en Uy, una qué iniciativa en interesante. el Sí. Congreso Ujú. y que está ahí planteado como una perspectiva distinta que puede ser producto de algún tipo de acuerdo con Estados Unidos que no se ha publicitado. Me parece súper interesante y revelador lo que nos dice, embajador, porque hay algunas fuentes dentro del propio gobierno de México que hablan precisamente de este escenario, de los acuerdos entre la presidenta Sheinbaum y el gobierno de Estados Unidos y el equipo de la presidenta, que no necesariamente son todos los que ocupan una cartera en el gabinete, porque muchos fueron designados por el expresidente López Obrador, y en ese sentido se estaría barajeando la posibilidad de que la presidenta Sheinbaum, junto con su equipo, en este caso usted también hace referencia al secretario de Seguridad Pública, podrían entregar a elementos o personajes clave que estuvieran involucrados precisamente con la presencia de grupos del narcotráfico en varios estados del país y en esta operación transnacional de drogas que implicarían a funcionarios vinculados directamente con el expresidente López Obrador. Usted también veo que tiene algunas fuentes. ¿Qué escenarios vislumbra? Bueno, en primer lugar, yo creo que si se está hablando de eso es porque la verdad, cuando el río suena, algo lleva. Y yo creo que se ha hablado incluso de nombres de personas de, del ámbito político. Y aquí la discusión es que hasta ahorita, por ejemplo, la entrega espectacular de 29 capos a Estados Unidos, por cierto, de una manera absolutamente ilegal en la gran mayoría de los casos, porque todos tenían amparos, pero bueno, eso en la justicia mexicana es
éticamente muy flexible. Entonces, esa llegada de 29 capos fue felicitado en Washington, pero dicen que no es suficiente. ¿Y cuál es el argumento? El argumento es que el problema es que hay que cortar el cordón umbilical que une a la política mexicana con el narcotráfico. Y hablan de gobernadores, incluso de miembros del gabinete actual de la doctora Sheinbaum, que vienen del sexenio pasado. Entonces, eh, eh, nada de esto es confirmado, pero son cosas que ya estamos viendo. La entrega de los 29 capos es absolutamente relevante, especialmente en el caso de Caro Quintero, porque eso abre una vieja discusión con Estados Unidos acerca del asesinato de la agente Camarena en los años 80, donde estuvo involucrado y se dice que estuvieron involucrados altos funcionarios, el secretario de Gobernación y el secretario de la Defensa en esa época, aprobando que los cárteles asesinaran a Camarena por encubrir otros elementos que él había descubierto. Entonces, eh, todo esto se está comentando y yo lo que creo es que la llegada de este nuevo embajador con esa perspectiva va a ir consolidando y conformando acciones que probablemente van a sacudir al sistema político mexicano en el relativamente corto plazo. Muchas dudas, como siempre, es muy enriquecedor escuchar su análisis, su perspectiva, embajador Ricardo Pasco. Muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Con mucho gusto. Buenas noches. Buena noche. Vamos a cambiar.